Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de los conservadores y liberales, las dos principales facciones políticas que se enfrentaron en la segunda mitad del siglo XIX para ordenar políticamente a nuestro país. ¿Okay? ¿Cuál sería, digamos, el aprendizaje esperado que vamos a trabajar en este video? Es el siguiente: explicar los cambios en las formas de gobierno del siglo XIX, el cual pues ya lo hemos venido haciendo en videos anteriores, cuando vimos el tema entre federalistas y centralistas. Ya hacia la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 en adelante, vamos a encontrar entonces otros dos grupos o dos facciones importantes que van a definir la política de México en el siglo XIX, y van a ser precisamente los liberales y conservadores. Y entonces este video tiene el objetivo de conocer las características principales de estas dos facciones políticas. Pues bien, comencemos. Tras las invasiones extranjeras que tuvo México en la primera mitad del siglo XIX, el país quedó dividido políticamente en dos facciones principales que se enfrentarían en la llamada Guerra de Reforma o de los 3 años, es decir, de 1858 a 1861, los cuales fueron los liberales y los conservadores los que se enfrentaron. ¿Okay? Ambos facciones políticas mantenían programas políticos diferentes y marcaron el rumbo del país de 1857 a 1876. Veamos entonces cuáles son las características principales de cada uno de ellos. Comencemos con los conservadores. Los conservadores eran un grupo político, ¿sí?, donde se reunían los principales políticos mexicanos que deseaban mantener un sistema centralista, el cual pues durante la época colonial pues se estableció a través del virreinato. Ellos buscaban establecer un gobierno centralista, ya sea mediante una república centralista como lo hizo Santana en 1836, o a través de una monarquía constitucional, la cual había establecido en 1822 Agustín de Iturbide, cuando fue coronado como Agustín I. Entonces estos grupos conservadores eran los que de cierta manera descendían de estos grupos peninsulares que se habían quedado en México a mantener sus privilegios. Obviamente también gran parte del clero que formaba parte de la Nueva España y que todavía sobrevivía en lo que son estos primeros años de la independencia, pues también apoyaban estas ideas conservadoras. Esa es, digamos, la idea del nombre de conservar, es decir, mantener este sistema que se había establecido durante la época virreinal. Dicho gobierno centralista, para los conservadores, debía tener un presidente o monarca que gobernara sobre los demás poderes. Es decir, no estaban tan alejados de la idea de ciertas ideas liberales, como es la cuestión de la división de poderes. Estaban más o menos de acuerdo con ellas, pero más que digamos mantener esta división de poderes mediante estos tres elementos, como el ejecutivo, legislativo y judicial, lo que buscaban es que el ejecutivo dominara sobre los otros dos poderes, es decir, un gobierno centralista donde el ejecutivo tuviera las facultades para poder gobernar. La Iglesia, para los conservadores, era la encargada de proporcionar la educación, así como el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones de los cuales cobraban impuestos, entre ellos el diezmo, que para esta época era obligatorio, así como también recuerden que para los primeros años de México como país independiente, la religión católica era la oficial, sin la intervención de ninguna otra religión en nuestro país. Lo que se buscaba con ello pues era mantener los privilegios de la Iglesia, que hasta este momento, para 1857, seguían manteniendo este poder, estos privilegios. ¿Okay? ¿Qué otras características también tenían los conservadores?
Bueno, el ejército y el clero debían de tener fueros y privilegios, por lo que serían juzgados por sus propios tribunales. Es decir, que si cometían algún delito, tanto un militar o un miembro del clero, algún sacerdote, algún párroco, perdón, estas debían ser castigados por juzgados en este caso el ejército se le denomina como la corte marcial, o dentro del clero pues a través de sus propias instituciones que castigaban pues a aquellos párrocos o a aquellos miembros del clero que realizaran algún tipo de delito. A este tipo de privilegios se le llama fueros, ¿ok? Esto era algo que se daba sobre todo cuando México inició su independencia en 1821. Miembros del clero y miembros del ejército seguían manteniendo fueros y privilegios. También los conservadores trataban de cuidar los privilegios de la iglesia y de los terratenientes, los cuales acumulaban un gran número de propiedades. Recuerden que en la época virreinal, la iglesia llegó a tener un gran poder, no solamente espiritual, ni político o ideológico, sino también un gran poder económico, ya que la iglesia fue durante la época virreinal como una especie de banco, ¿sí? Es decir, ellos eran los que tenían la posibilidad de otorgar préstamos durante la época virreinal. Es decir, que estas propiedades que fueron acumulando durante estos 300 años del México virreinal, bueno, de la Nueva España, ya cuando se dio la independencia de México, en los primeros años seguían acumulando pues grandes extensiones de tierra, eran terratenientes, eran dueños de latifundios. Los latifundios son precisamente eso, grandes extensiones de tierra. Entonces, lo que buscaban los gobiernos liberales era de cierta manera pues quitarle, más que quitarle por quitar, lo que deseaban era que no estuvieran estas tierras en manos muertas, quiere decir en tierras que no produjeran, ¿no? Era básicamente la idea principal que los conservadores seguían manteniendo y que los liberales, cuando veamos ahorita las características de los liberales, tuvieron esas pugnas por la tenencia de la tierra. El principal ideólogo de los conservadores fue Lucas Alamán, y quienes apoyaban estas ideas de los conservadores fueron sobre todo Félix María Zuloaga, que se va a levantar en armas contra los liberales, Juan Nepomuceno Almonte, que era el hijo de José María Morelos, un prominente liberal que vimos, un insurgente liberal que escribió Los sentimientos de la nación. Bueno, pues el hijo de este liberal, Juan Nepomuceno Almonte, era conservador. Miguel Miramón y entre otros personajes de la historia de México que van a ser o se van a adscribir a esta ideología de los conservadores, ¿ok? Aquí vamos a ver entonces un retrato de Lucas Alamán, quien fue el principal ideólogo de los conservadores. Ya una vez que hemos analizado los conservadores, analicemos ahora quiénes fueron los liberales. Liberales. Ellos, a diferencia de los conservadores, buscaban establecer una república federalista donde los estados gobernaran con autonomía. Es decir, que los liberales van a ser, digamos, los que van a recoger estas ideas de los federalistas, ¿no? Y por obvias razones, los conservadores también fueron quienes recogieron estas ideas de los centralistas. Entonces, los liberales buscaban establecer una república federalista, los estados tenían el derecho de gobernar con autonomía. Para los liberales, el gobierno debía mantener un equilibrio entre los tres poderes, es decir, que ninguno sobrepasara al otro, sino que los tres, digamos, mantuvieran un equilibrio, ¿sí? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Era, digamos, la idea principal que se estaba buscando desde el inicio de la República Federal en 1824, pero que con la Constitución de 1857, como veremos posteriormente en el siguiente video, pues esto se buscaba que se estableciera ahora sí estos tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial.
También los liberales luchaban por establecer un sistema educativo que fuera público y que ya no fuera ejercida ni controlada por la Iglesia, ¿sí? Quiere decir que a partir de aquí, a partir de la Constitución de 1857, que era sumamente liberal, va a empezar a surgir, digamos, la necesidad de crear una educación que sea pública, es decir, que no solamente sea para grupos privilegiados, sino que sea para la mayoría de las personas. Los liberales también proponían el establecimiento del registro civil, como la institución política que registrara los nacimientos, matrimonios y defunciones. Es decir, que no se le quedara esas atribuciones a la Iglesia, sino que también existiera pues un registro civil. Es decir, lo que se buscaba en pocas palabras era separar a la Iglesia del Estado. Eso era lo que buscaban los liberales, crear un Estado laico, donde la Iglesia no tuviera influencia, tanto la Iglesia católica como ninguna otra religión influyera en la política. Eso era lo que buscaban sobre todo los liberales. Los liberales también proponían que los mexicanos ejercieran las garantías individuales, como lo son la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de culto, etc. Esto último, lo de libertad de culto, fue precisamente lo que escandalizó a los conservadores, porque cómo era posible, pues que llegaran otras religiones que no fuera la católica. Es decir, con esto se estaba generando pues el proceso para poder separar a la Iglesia del Estado y de cierta manera irle quitando estos privilegios que fue acumulando pues a lo largo del periodo virreinal y que seguía conservando en los primeros años del México independiente. También con ello se buscaba disminuir los privilegios de la Iglesia, ya dijimos, pero también del ejército, los cuales debían de ser juzgados ambos, tanto miembros de la Iglesia y del ejército, por tribunales civiles, es decir, quitarles ese fuero que los conservadores, pues valga la redundancia, por eso se llaman así, ¿verdad?, querían conservar, ¿sí? Los liberales también establecían que las grandes propiedades de la Iglesia debían separarse en pequeñas propiedades, los cuales debían otorgarse a particulares, es decir, dejar que las tierras dejaran de estar en manos muertas y empezaran a producir por pequeños propietarios, es decir, se incentivara de cierta manera el capitalismo en nuestro país, es decir, se empezara a invertir para generar ganancias, ¿no? Ese es, digamos, también algo que tenían los liberales, que lo que buscaban era promover el libre comercio. En cambio, los conservadores lo que querían era mantener un proteccionismo en la economía, es decir, mantener monopolios sobre algún producto y no dejar que otros pudieran producir o también vender lo mismo que tú producías, ¿no? Eso es ser proteccionista. Los liberales no. Los liberales lo que querían era que existiera o que se ejerciera el libre comercio, ¿sí?, que es uno de los fundamentos principales del sistema económico denominado capitalismo. El principal ideólogo de los liberales fue José María Luis Mora, y entre sus partidarios se encontraban Benito Juárez, Melchor Ocampo, José María Iglesias, que van a ser los principales autores de las llamadas leyes de reforma, las cuales a su vez pues van a incluirse en el programa constitucional de 1857, el cual va a ocasionar que se dé este enfrentamiento entre estas dos ideologías políticas y, como dijimos, no solamente enfrentamiento de tipo ideológico o político, sino un enfrentamiento de tipo militar que duró 3 años. Aquí tenemos el retrato entonces de José María Luis Mora, el principal ideólogo de los liberales, y bueno, cabe aclarar que estas diferencias políticas, aunque irreconciliables, ¿sí?, mantuvieron dentro de sus filas a pensadores tanto radicales como moderados, es decir, que tanto dentro de los liberales como tanto dentro de los conservadores, ¿sí?, habían políticos que defendían los postulados liberales y conservadores, ¿sí?, a capa y espada,
¿sí? Sin tener relación con su ideología rival, pero también había políticos moderados, es decir, que habían políticos que de cierta manera promulgaban con algunas ideas de ambas ideologías, ¿sí? Es decir, también hay que tomar en cuenta que la historia de México pues no es tajante, ¿sí? Hay momentos de la historia de México que no podemos decir blanco y negro, bueno o malo, o liberales y conservadores, como si todos los miembros de esos partidos o de esas ideologías fueran todos iguales, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta esa cuestión, como ya lo habíamos mencionado en el video de federalistas y centralistas. No fueron las únicas facciones, hubieron muchas facciones políticas, muchas ideas, y algunos de ellos pues comulgaban con estas dos principales, sí, pero no fueron las únicas. Y dentro de las filas de los liberales y conservadores no todos eran radicales, algunos eran moderados, algunos eran digamos que trataban de reconciliar ambos ideologías, tomar lo mejor de cada una y con ella pues de cierta manera generar un proyecto de nación a largo plazo. Pero bueno, finalmente ambos bandos se enfrentaron, tanto liberales y conservadores, en la llamada Guerra de Reforma, que como dijimos, dura de 1858 a 1861, y todo esto tuvo como causa principal la promulgación de la Constitución de 1857, el cual va a ser el tema del siguiente video. Por mi parte es todo en lo que es en lo que es en el reconocimiento de las características de los conservadores y liberales, y pues espero que haya sido de su agrado este video. Nos vemos entonces hasta la siguiente. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima.